¿Qué es adoctrinamiento? ¿Qué es adoctrinamiento? ¿Por qué la escuela hoy es un centro de adoctrinamiento? ¿Cuándo dejó de ser un centro de adoctrinamiento? ¿O siempre fue un centro de adoctrinamiento? Bueno, la escuela surgió con una necesidad, al menos la pública, gratuita, donde iban niños y niñas, alfabetizar para poder leer la Biblia. Henry Pestalozzi, 1635. Calvinista, si no me falla el dato. Todo lo demás que existía eran centros de educación en donde solo se formaban a élites para servir en los cultos sacerdotales, en los servicios eh, de liderazgo, de poder, de control, o en los centros de, de militares. Hasta ahí. Y lo puedes encontrar en las primeras civilizaciones, Roma, perdón, Mesopotamia, fenicios, uh, griegos. Si entiendes por centro de adoctrinamiento el que te está marcando una formación, es decir, en donde tú entiendes que vas incapacitado de ver, de leer, de comprender, de visualizar, en este caso, a Dios, porque para eso surgió la escuela pública, para entender a Dios, para leer a Dios, para comprender lo que había hecho Dios. Por eso las universidades son cristianas. Las universidades de prestigio eran cristianas. Para 1850 se acabaron las universidades cristianas, pero eran cristianas. La pedagogía estaba sostenida en las leyes de Dios, hay que llevarlas al aula, las leyes de Dios hay que vivirlas en la sociedad, las leyes de Dios, es decir, los ayos. Teníamos que ver que el maestro pudiera enseñar mientras el ayo corregía conductas, formas de posturas, formas de hablar, formas de sentarse, formas de interrumpir la clase. Por eso habían dos personas en la clase. El pedagogo era un ayo que corregía las conductas morales del niño. Adoctrinar es tener una serie de estímulos en un lugar cerrado, en un laboratorio, con condiciones necesarias y suficientes para que el sujeto presente cambios de conducta que se amolden a esa filosofía y a esa doctrina. Entonces, si tú me preguntas, ¿eso existía desde antes? Sí. Porque tú entendías, al menos eso se entendía en la primera reforma, en el protestantismo, que era necesario esa fórmula dentro de las aulas de clase. El gran problema con eso es que tristemente no habían conversiones de corazón, sino eran conversiones más como la fuerza porque así estaba el sistema. Y eso lo puedes comprobar con lo que pasó con Lutero y sus cartas para que a los campesinos que estaban en contra del cristianismo los exterminaran, los mataran. Y en algunos casos, lamentablemente, la institución escolar subyugó la voluntad del ser humano de la manera en que no era bíblica. Bíblicamente hablando, tú haces las cosas porque tu corazón le pertenece a Dios.
no porque alguien te obligó, te llevó, te adiestró y lo repetiste, porque ese adiestramiento, condicionamiento operante, tenderá en la medida en que desaparezcan los condicionadores a perder su vigencia. Pero si tú ya tienes al instructor adentro de ti, es decir, al Espíritu Santo, pues ya no puedes como perderte. O sea, ya no lo haces porque tienes a tu grupo de Watts que es de la iglesia y que estás chillando con él y que estás pidiéndole apoyo y ayuda y todo el tiempo estás ahí chillando tus problemas, ¿no? Tú tienes al Consolador, tú tienes al Ayo, tú tienes al Espíritu Santo y Él te enseña cómo debes vivir tu vida cristiana. Tienes tu pedagogía en 66 libros de cómo vivir la vida cristiana, de qué agrade, que no desagrada a Dios, qué agrade, que desagrada a Dios, perdón. Y en esa medida, tú también vives otro adiestramiento, tú vives, perdón, tú vives una conformación de sujeto. Hoy, desgraciadamente, la escuela, más que nunca, brutalmente, está atentando contra la moral cristiana. En la escuela mexicana, o lo que le llaman la nueva escuela mexicana, hoy se atenta contra la moral cristiana. Hoy se atenta contra la dignidad y la calidad humana. Calidad y dignidad humana que nos puso Dios cuando dijo que éramos a su imagen y semejanza. Hoy la nueva escuela mexicana descaradamente en los libros de texto, parte de lo que nos dejó el porfiriato, perdón, el cardenismo, con el proyecto híbrido entre capitalismo y marxismo. Dejó la hegemonía de la educación en manos del Estado. Y ellos distribuyen a través de los libros de texto lo que es y no es educación, lo que es y no es ser humano, lo que es y no es moral, lo que es y no es cultura. Y entonces hoy están empujando la ideología de género a través del libro de texto. Hoy están empoderando a los niños de una falsa autoridad, de un falso discernimiento, de un falso sujeto crítico, que lo único que le está diciendo es al niño, ¿sabes qué? Todo lo que tú hagas con tu carne está bien y nadie se puede meter contigo. Todo lo que tú le des a tu carne está bien y nadie se puede meter contigo. Ni tus padres, ni tus compañeros, ni tus maestros. Y todo el que atente contra eso es delito. Lo puedes acusar y lo van a correr. Por eso nos estamos quedando sin empleo maestros y no sabemos si nos van a volver a recontratar. Porque la ideología de género hoy no quiere maestros cristianos. Y yo en mi currículum tengo cristiano. Y hoy no quieren maestros cristianos. Porque no tenemos mayor responsabilidad, ni mayor honra, ni mayor gloria que la de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo abomina la ideología de género. Odia la ideología de género. Aborrece la ideología de género. Detesta la ideología de género. Es execrable la ideología de género para él. Y quienes la practican, quienes la apoyan y quienes hagan apologética de ello van a ir al infierno. Punto. Punto. Pregúntale a Sodoma y Gomorra, pregúntale a los amorreos, a los fereceos, a los jebuseos, pregúntale al pico de perversión de Israel. Cuando decía Dios, ni Sodoma, ni Gomorra, ni todos los pueblos que has tenido alrededor han pecado como tú, maestro. Hoy estamos llevando a nuestros hijos a centros de adoctrinamiento más feroces que nunca. Centros que están destrozando a la familia, al ser humano, al humano, al individuo con su sexo, al individuo con su verdadera función, que es honrar y glorificar a Dios,
al individuo centrado en los valores que la moral cristiana dejó en el mundo y en la civilización, por una serie de cosas que son contra natura, contra la biología, contra la vida humana, contra la dignidad humana. Hoy se les dice que el aborto es bueno, que la familia no sirve, no se necesita. ¿Por qué la familia no? ¿Y por qué sí? ¿Por qué dicen que la familia sí? Sí, la familia homosexual, homoparental, la familia de quien te críe, la familia de quien te diga que te ama, el papá que te enseña a masturbarte, la mamá que te enseña a masturbarte, la mamá que te mande como hija a tener novio y novia temprano, el papá que te enseña a andar con muchachitas desde temprano y a masturbarte desde temprano, la, la mamá promiscua, el papá promiscuo, la mamá también metida en la ideología de género y el papá metido en la ideología de género. Sí, hoy es un centro de adiestramiento en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Eso le llamamos progresismo. Y los libertaristas, que somos los que estamos peleando del otro lado, somos los que seguimos creyendo que la palabra de Dios es la que liberta. La palabra de Dios es la que nos da luz, nos da certeza, nos da eso que llaman calidad y dignidad humana, los progresistas. No puede ser digno y humano estarle diciendo a un niño que no tiene sexo, que el ano es el único eh, definidor del sexo, porque todos tenemos un mismo ano y no hay diferencia. Que el pene y la vagina no lo son, porque esos son un constructo cultural. Y más y más y más tonterías que se están diciendo. Desgraciadamente hoy en las iglesias no les decimos qué es el pecado. Desgraciadamente hoy los centros de adoctrinamiento que deberíamos de ser las iglesias, en donde se nos dijese qué es el Espíritu Santo, qué es el pecado, cómo librarnos del pecado, cómo salvarnos de la abominación del pecado, cómo evitar la muerte, que deberían de ser los centros en donde se nos debería de hablar toda la verdad y nada más que la verdad, en donde se nos deberían de leer Deuteronomio 20 Deuteronomio 5 y Levítico 20, en donde se nos tendría que enseñar qué es lo que le da asco a Dios y por qué le da asco a Dios. ¿Por qué somos asquerosos desde nuestra menstruación, desde nuestro semen, desde nuestras heces, desde nuestras prácticas, desde nuestra carne? ¿Por qué mató a Usa cuando quiso agarrar el arca? ¿Por qué nuestra carne es abominable a Dios? ¿Por qué nuestros pecados son abominables a Dios? ¿Por qué deberíamos de hablarle a los niños de que en Israel por el pecado los estrellaban contra las paredes? ¿Por qué por el pecado dejaron que mujeres en cinta fueran abiertas, rebanadas y sus hijos quemados en fuego? ¿Por qué todo eso? ¿Y quién lo hace? Dios. Y Dios lo dice, yo lo hice, yo lo mandé. Todo el mal que yo tengo contra ti lo voy a hacer. ¿Por qué no les hablamos de eso? ¿Por qué seguimos vistiéndolos de disfraces de animalitos y diciéndoles, ay, ven al arca de Noé? ¿Por qué no estrellamos a la congregación adulta contra la pared? ¿Y por qué no le decimos a la congregación adulta, tus hijos? O los estrellas al pecado y los estrellas en la verdad del infierno. Y tú te empiezas a preocupar del infierno, y tú te empiezas a preocupar por tu santificación, y tú te empiezas a preocupar, es decir, si de verdad la iglesia fuera un centro de formación, porque la escuela lo es, nada más que la escuela te vende el aderezo, lo sabroso, lo suculento, lo grasoso, lo azucarado, lo salado. Nosotros también tendríamos que vender eso, lo amargo, de eso que les venden como azucarado, salado y grasoso.
y también enseñarles que existe lo dulce, lo bueno, lo agradable, que es el Evangelio de Cristo Jesús. Pero en nuestras iglesias hoy son chistes. El pecado es chiste. El pecado es chiste. Hay que esperar a que la hermana vaya decidiendo cuando le va bajando a la faldita. Hay que seguirla viendo, no por tentaciones, porque vemos quienes tenemos hijas, porque tenemos alumnas que dicen que toman la Santa Cena, creyendo en gente como tú, que cree que la santificación tarda muchos miles y millones de años, cuando nada más tenemos una vida, un tiempo para arrepentirnos y mostrar verdadero arrepentimiento, cambio de nuestras vidas, 180 grados. A ver cuando a la hermana se le ocurre entender que su cuerpo es un objeto de pecado, que si lo sigue usando para desear, para hacer que la deseen, para hacer que tengan sueños eróticos dentro y fuera de la iglesia, para estar calentando cabezas y estarse calentando ella con subirse a Facebook y a Twitter y a todas las cosas que donde se suba como objeto sexual, es pecado. Y que cuando yo estoy dando clases y mis alumnas santificadas están enseñando la columna vertebral, la pregunta es, ¿en serio en tu iglesia te dicen que eres santo? Claro, yo tomo la Santa Cena, maestro, yo también soy cristiana como usted. Ahora es una orgía entonces la iglesia de credenciales, ¿no? Todos somos cristianos. Vamos a revolcarnos unos a otros. Vamos a besar al becerro de oro. Vamos a decirle a nuestros pastores Aarón que nos fundan un becerro de oro, porque nosotros ya somos como la ideología de género. Estamos esperando a ver si la hermana se santifica. Perdón, ¿ya le hablaste de los horrores del pecado? ¿Ya le hablaste de los horrores de ser pecadora? ¿Ya le hablaste de los castigos? ¿Ya le hablaste del infierno? ¿O nada más siempre va a ser una parodia? Y vas a seguir poniendo de pretexto que los que, como dice el feminismo, que el que es un depravado es el hombre por verlas. Ellas son santas por seguir enseñando el cuerpo. Porque eso dice el feminismo, que los hombres somos los depravados y los violadores en potencia. La mujer es santa. Aunque te estén enseñando los senos en ropa transparente. Aunque se estén pegando la ropa y les veas los labios vaginales a través de los pantalones. Pero son santas, que se visten como reggaetoneritas, como mamita. Pero son santas, se están santificando. Y los depravados somos nosotros, por decirlo, por verlas. Ventes. En la calle hay muchas de esas. Y lo único que hacemos los cristianos es darnos la vuelta para no mirar, porque ya sabemos dónde están, porque fuimos del mundo y sabemos cómo viven las del mundo. No es por eso, maestro, es porque mi hija, yo quiero que conozca una iglesia cristiana, una iglesia del becerro de Aarón, luz y sal.